Apariciones, mensajes divinos o hackeo cerebrales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un católico ve a la Virgen, un budista a un bodhisattva y un chamán a un espíritu de la naturaleza? ¿Es posible que lo divino tenga la capacidad de disfrazarse de nuestra propia cultura para que podamos entenderlo? En este video, vamos a explorar el fascinante puente entre la fe y la ciencia. Vamos a ver cómo el cerebro sintoniza el misterio y por qué, lejos de quitarle valor, la ciencia hace que la experiencia religiosa sea más asombrosa que nunca. ¿Las apariciones en las diferentes creencias son culturales o realmente son mensajes divinos? Esta es una de las preguntas más fascinantes en la intersección de la fe, la antropología y la psicología. No tiene una respuesta única, ya que depende totalmente del lente con el que decidas mirar el fenómeno. Existen tres perspectivas principales que intentan explicarlo. La perspectiva de la fe. Mensaje divino. Para los creyentes, las apariciones son revelaciones privadas destinadas a guiar a la humanidad en momentos de crisis. La teología, especialmente la católica, con figuras como Benedicto XIV, admite que el vidente filtra la visión a través de su propia mente. Dios no daría un mensaje en un idioma o con símbolos que el receptor no pudiera entender. No se busca revelar verdades nuevas, sino recordar las existentes. Por eso la Virgen de Guadalupe tiene rasgos mestizos y habla náhuatl, para conectar con el contexto de la época. La perspectiva antropológica. Fenómeno cultural. Desde esta visión, las apariciones son proyecciones de la identidad colectiva. Es revelador que las apariciones casi siempre coinciden con la estética de la región. En el mundo islámico, las visiones suelen ser de luz o caligrafía árabe, el nombre de Allah. En el cristianismo, son figuras humanas, santos o la Virgen. En culturas orientales, pueden ser ancestros o deidades específicas. La psicología explica que el cerebro humano está programado para encontrar patrones familiares, rostros o figuras, en estímulos aleatorios, nubes, manchas, sombras, condicionado por lo que la persona espera ver. La perspectiva psicosocial. Reflejo del contexto. Muchos estudiosos notan que las apariciones suelen ocurrir en momentos de gran tensión social, hambre o guerra. Curiosamente, muchas apariciones famosas son reportadas por niños o adolescentes como en Fátima o Lourdes. La psicología sugiere que mentes jóvenes, bajo estrés o fervor religioso, son más susceptibles a estados alterados de conciencia. A veces, lo que comienza como una visión individual se convierte en una aparición colectiva debido a la sugestión masiva, donde el deseo de creer de un grupo refuerza la percepción del individuo. Desde un punto de vista espiritual, se argumenta que si existe un mensaje divino, este necesariamente debe usar el empaque cultural del vidente para ser comprendido. Sin la cultura, el mensaje sería ruido. Sin el mensaje para quienes creen, la cultura no tendría ese impulso transformador. Las apariciones y visiones varían profundamente según la estructura teológica de cada creencia. Mientras que en Occidente solemos imaginar figuras humanas físicas, en Oriente y en el Islam el fenómeno suele ser más místico o simbólico. Las más significativas son: en el cristianismo, especialmente en el catolicismo, las apariciones suelen ser antropomórficas, tienen forma humana y ocurren en momentos de crisis social. Nuestra Señora de Guadalupe, México, 1531, es la más importante de América. Su importancia radica en el sincretismo. La Virgen tiene rasgos mestizos y aparece en un sitio sagrado indígena, el Tepeyac, sirviendo como puente entre dos mundos. Nuestra Señora de Fátima, Portugal, 1917, famosa por sus secretos proféticos sobre guerras mundiales y el comunismo. Incluyó el milagro del sol, presenciado por miles de personas. Virgen de Zeitoun, Egipto, entre 1968 y 1971, un caso único de aparición masiva sobre una iglesia copta en El Cairo. Fue vista por millones, incluyendo cristianos y musulmanes, y fue fotografiada. En el Islam, las apariciones de figuras divinas están prohibidas, no se puede representar a Dios ni a los profetas, por lo que las manifestaciones son de carácter místico o angélico. La revelación en la cueva de Hira. El arcángel Jibril o Gabriel se le apareció al profeta Muhammad para entregarle los primeros versos del Corán. No fue una aparición para ver, sino para escuchar la palabra divina. El Isra y Miraj. Viaje nocturno.
Una visión experiencia mística donde Muhammad viaja de la Meca a Jerusalén y asciende a los cielos en una criatura celestial llamada Al-Burak. Aquí se encuentra con profetas anteriores como Moisés y Jesús. Visiones de la Virgen María. Curiosamente, María es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán. Muchos musulmanes reportan visiones de ella, como en el caso de Seitón, ya que es venerada como la mujer más pura de la creación. En las culturas orientales, en el hinduismo y el budismo, el concepto de aparición se entiende más como una manifestación de la conciencia o un descenso de la deidad, avatar. Apariciones de bodhisattvas. Budismo Mahayana. Figuras como Avalokitesvara o Kuan Yin en China, aparecen ante los devotos en momentos de gran sufrimiento para ofrecer compasión. A menudo se manifiestan en sueños o meditaciones profundas. Teofanías en el hinduismo. Un ejemplo clave es la Bhagavad Gita, donde el dios Krishna se le aparece al guerrero Arjuna en el campo de batalla, revelando su forma universal Viswarupa, que contiene todo el universo. En el misticismo tibetano, se cree que monjes avanzados pueden proyectar figuras físicas mediante la concentración mental, lo que desdibuja la línea entre lo mental y lo real. Mientras que en el cristianismo la aparición busca que el mundo crea, en las tradiciones orientales a menudo se ve como una prueba de que el mundo material es una ilusión. Si retiramos el factor de la fe y entramos de lleno en el terreno de la ciencia, la psicología y la sociología, para los investigadores escépticos, no se trata de mentiras, sino de experiencias reales que ocurren en el cerebro o en la dinámica de un grupo. Estas son las principales explicaciones seculares. Neurobiología. El cerebro bajo presión. Las apariciones ocurren en condiciones físicas extremas. Muchas visiones de ermitaños o videntes ocurren tras periodos de ayuno prolongado, falta de sueño o aislamiento. Esto puede alterar la química cerebral, específicamente la dopamina y la serotonina, provocando alucinaciones vívidas. Se ha estudiado que la estimulación de ciertas áreas del lóbulo temporal puede generar la sensación de una presencia o luces intensas. Algunos científicos, como Michael Persing, han intentado replicar esto con el famoso casco de Dios. Psicología, pareidolia y proyección. El cerebro humano es una máquina de buscar patrones. La pareidolia es la tendencia instintiva a ver caras o formas humanas en objetos aleatorios, manchas en paredes, nubes, cortezas de árboles. Si una persona está profundamente inmersa en una cultura religiosa, su cerebro completará la mancha dándole la forma de la Virgen o un santo. El deseo inconsciente. En momentos de trauma o pérdida, el subconsciente puede proyectar una figura de consuelo para ayudar a la psique a sobrevivir al dolor. Sociología. La sugestión colectiva. ¿Cómo explicar cuando muchas personas ven lo mismo al mismo tiempo? Contagio emocional o histeria colectiva. En un grupo con una creencia compartida y alta carga emocional, basta con que una persona influyente afirme ver algo para que los demás, por un deseo de pertenencia o por autosugestión, crean verlo también. En casos como el milagro del sol en Fátima, los científicos sugieren que mirar fijamente al sol puede causar distorsiones en la retina, escotomas, haciendo que parezca que el sol baila o cambia de color. Modelo de cómo se construye una aparición sin fe. Para entenderlo visualmente, podemos ver cómo la mente y el entorno se alinean para crear el fenómeno. En el contexto de que una persona viva en una cultura que espera milagros, el disparador puede ser un evento de estrés, guerra, hambre o un estímulo visual ambiguo. El cerebro usa su biblioteca cultural para dar nombre a lo que ve. El grupo social acepta el relato, lo que refuerza el recuerdo del vidente hasta hacerlo parecer una realidad física. La evolución, el detector de agentes. Desde el punto de vista evolutivo, tenemos un dispositivo de detección de agentes hiperactivo. Para nuestros ancestros, era mejor confundir el movimiento de una rama con un depredador que confundir un depredador con una rama. Estamos programados para ver entes donde no los hay. Las apariciones serían una extensión de este mecanismo de supervivencia. Este enfoque no invalida la importancia del fenómeno, pero lo traslada de los cielos al interior del cráneo humano. En las últimas décadas, la neuroteología ha expandido sus horizontes para estudiar si el cerebro de un monje budista o un místico sufí reacciona igual que el de una monja católica. Experimentos más relevantes aplicados a contextos religiosos. El casco de Dios o God Helmet se refiere a un dispositivo experimental de finales de los años 80 diseñado por el neurocientífico Michael Persinger. ¿Qué es técnicamente?
Es un casco modificado, originalmente de motocross, equipado con solenoides que generan campos magnéticos de baja intensidad. Estos campos se aplican a los lóbulos temporales del cerebro. Persinger sostenía que la estimulación de los lóbulos temporales podía inducir experiencias místicas o presencias detectadas. Según su teoría, muchas experiencias religiosas o paranormales a lo largo de la historia podrían haber sido causadas por perturbaciones magnéticas naturales que afectan al cerebro. Los voluntarios que participaron en sus estudios informaron cosas como sentir una presencia invisible en la habitación, experiencias fuera del cuerpo, sentimientos de profunda paz o miedo y visiones religiosas. Otros científicos, como investigadores en Suecia, intentaron repetir el experimento con controles más estrictos y no obtuvieron los mismos resultados. Se cree que muchos de los participantes sintieron cosas simplemente porque esperaban sentirlas y no por el magnetismo del casco. El famoso biólogo ateo Richard Dawkins lo probó y dijo que solo sintió un poco de mareo y alteraciones en la respiración, pero nada de Dios. En resumen, el casco de Dios es un experimento icónico que intentó explicar la espiritualidad a través de la biología, pero hasta hoy no se ha demostrado que pueda encender a Dios en el cerebro de manera consistente. En el budismo tibetano, el cerebro en la vacuidad. Investigadores como Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin han estudiado a monjes budistas con más de 10.000 horas de meditación. Se les pide que mediten en compasión universal o en la visualización de deidades mientras están conectados a un electroencefalograma. Los monjes muestran una actividad inusualmente alta de ondas gamma, que están relacionadas con la hiperconsciencia y la integración de información. La explicación secular. Las apariciones de deidades o mandalas durante la meditación profunda no son entidades externas, sino el resultado de un cerebro que ha aprendido a sincronizar sus neuronas de forma tan perfecta que crea una realidad interna más vívida que la externa. El Islam y sufismo. El trance del dhikr. El sufismo, la rama mística del Islam, utiliza el dhikr, la repetición rítmica del nombre de Dios y danzas giratorias para alcanzar estados de éxtasis. Estudios con espectroscopia infrarroja han analizado qué pasa en el cerebro durante estos ritos. Se observa una desactivación de la corteza prefrontal dorsolateral. Esta es la parte del cerebro que se encarga del juicio crítico y del yo. La explicación secular. Al apagar el centro del ego, la persona experimenta una pérdida de límites. Esto explica por qué los sufíes sienten que se disuelven en Dios o tienen visiones de luz divina. Es simplemente el cerebro perdiendo la noción de dónde termina el individuo y empieza el resto del mundo. El chamanismo y culturas indígenas. El papel de los enteógenos. En muchas culturas de América y África, las apariciones de espíritus de la naturaleza están ligadas al uso de sustancias como la ayahuasca, el peyote o la ibogaína. El Imperial College de Londres ha realizado escaneos cerebrales a personas bajo los efectos de la ayahuasca. El cerebro bajo estas sustancias muestra una hiperconectividad. Áreas que normalmente nunca hablan entre sí empiezan a intercambiar información masivamente. La explicación secular. Las apariciones de seres frecuentemente jaguares, serpientes o ancestros son interpretaciones de esta conectividad extrema. El cerebro intenta dar sentido a un torrente de datos visuales y emocionales usando los símbolos culturales que la persona ya conoce. De estos experimentos lo que la ciencia ha encontrado es que el hardware, el cerebro, es el mismo, pero el software, la cultura, es lo que cambia el nombre de la aparición. Si estimulas la misma zona del cerebro a un católico, un budista y un ateo, el católico dirá que sintió al Espíritu Santo. El budista dirá que alcanzó un nivel de vacuidad o vio a un bodhisattva. El ateo dirá que sintió una extraña energía o un fallo en sus sentidos. Al ver la ciencia no como una contradicción, sino como el manual de instrucciones de cómo funcionamos, las experiencias religiosas adquieren una nueva profundidad. Desde ese punto de vista, si existe una inteligencia superior o una realidad trascendental, tendría todo el sentido del mundo que utilizara nuestra propia biología, neuronas, neurotransmisores, lóbulos cerebrales, para manifestarse. Sería como el hardware necesario para sintonizar una señal de radio. Hay tres conceptos entre lo biológico y lo espiritual que hacen esta unión aún más fascinante. El cerebro como filtro, no como creador. Algunos filósofos y científicos como el psicólogo William James o el escritor Aldous Huxley propusieron que el cerebro no genera la conciencia, sino que la filtra. En el día a día,
El cerebro bloquea la mayoría de las señales para que podamos sobrevivir, buscar comida, evitar peligros. Las apariciones o trances serían momentos donde el filtro se relaja, permitiéndonos percibir dimensiones de la realidad que siempre están ahí, pero que normalmente no vemos. La neuroplasticidad de la fe. Se ha demostrado que las personas que practican la oración o la meditación de forma constante desarrollan una corteza prefrontal más gruesa y una amígdala menos reactiva. Esto sugiere que las experiencias espirituales, sean reales o cerebrales, modifican físicamente nuestra anatomía para hacernos más resilientes y compasivos. La aparición deja de ser un evento visual y se convierte en una transformación biológica. El lenguaje de los símbolos. Si aceptamos que el cerebro usa su software cultural, las apariciones se vuelven un acto de extrema empatía divina. En lugar de presentarse de una forma incomprensible, la experiencia se adapta a lo que el individuo puede amar y entender. Una madre, Guadalupe, un maestro o una luz infinita. La cultura no sería un error del sistema, sino el lenguaje necesario para la comunicación. Llegados a este punto, la pregunta ha dejado de ser si las apariciones son reales o mentira. La verdadera pregunta es, ¿por qué nuestro cerebro está construido para tenerlas? Si somos solo biología, es fascinante que la evolución haya conservado un rincón en nuestro lóbulo temporal para lo sagrado. Y si somos algo más que biología, es igual de asombroso que lo divino haya diseñado un lenguaje químico para comunicarse con nosotros. Al final, entender la neurociencia de una visión no le quita la magia. Es como entender la física de un arco iris. Saber por qué ocurre no lo hace menos hermoso cuando aparece frente a tus ojos. Quizás, después de todo, las apariciones no ocurren fuera de nosotros, sino que son el puente donde nuestra mente y el misterio finalmente se encuentran. Pero las apariciones no son el único misterio que parece estar grabado en nuestra biología. Si analizamos los mensajes y las formas en que lo divino se manifiesta, surge un patrón que se repite en cada rincón del planeta. El número 3. ¿Por qué casi todas las civilizaciones, desde los faraones hasta los teólogos modernos, han dividido el poder del universo en 3 figuras? En nuestro próximo video de leyendas atemporales, descifraremos el enigma de las tríadas y las trinidades. No te lo pierdas.